Continuamos, hermanos, con nuestra serie de escuela dominical hablando de los reyes y profetas del Antiguo Testamento. Estamos ubicados en el reino dividido, como se recordarán, ¿cierto? Hemos estado estudiando los dos reyes y en las últimas semanas nos hemos enfocado más en los reyes del norte. Como ustedes ven, hubo un periodo de estabilidad en el sur, solamente habían transcurrido 3 reyes, mientras que en el norte, en ese mismo periodo que los del sur tenían apenas 3 reyes, en el norte tenían aproximadamente 7 u 8 reyes por la inestabilidad que existía. Comenzó con Jeroboam, luego con Basa, Ela, Sinri, Tibni, todos estos reyes que por su maldad, por su inestabilidad, produjo esos cambios y no había estabilidad en la sociedad en el reino del norte. Hasta que llegamos a Onri, quien fue el padre de Acab, trajo cierta estabilidad en el sentido político, en el sentido social, porque fue uno que tuvo bastantes años y fue la dinastía también que más perduró, que duró hasta la 4ª generación. La historia de Onri es importante porque es precisamente el hijo de Acab. Una vez que muere Onri, nosotros vimos el reinado de Acab, que lo estuvimos viendo en las últimas 2 semanas. Y es importante porque precisamente este es el periodo más oscuro de la historia del reino del norte. Es el periodo donde llega a una bajeza espiritual sin precedentes y su pecado fue altamente descarado con respecto a la verdadera religión. El reinado de Acab con su esposa, que como muchos han dicho, parece más bien se casó con el diablo, aunque él era otro diablo, pero Jezabel obviamente influenció a aquella mujer sirofenicia en la maldad de este rey. Luego que vimos de Acab, también vimos que precisamente donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia de Dios, porque entra en escena uno de los profetas más eminentes de la Biblia, que es Elías. Y el Señor en su misericordia envió a Elías, uno de sus profetas, un siervo de él, a advertirle al pueblo sobre el pecado. Hizo prodigios, señales, Dios a través de Elías, mejor dicho, hizo todo lo que pudiera haberse hecho para que el pueblo obviamente reconociera a Dios, se arrepintiera de sus pecados, y la historia bíblica nos narra que eso no fue posible. Hasta que hubo la muerte de Acab. Hasta esa vez vimos el domingo pasado. Luego de él viene su hijo Ocosías. En el periodo de Ocosías, su hijo también ya está en la última etapa de su ministerio Elías, y viene y se narra la sucesión. Su sucesor es Eliseo, el otro profeta más, uno de los otros más prominentes y que los escritores del Antiguo Testamento le otorgan bastantes páginas. Sin embargo, nosotros vamos a dejar el estudio de los del rey del norte hasta aquí, y en el día de hoy nos vamos a venir hacia el sur. Nos venimos hacia el sur. Entonces estaríamos como viendo otra vez al pasado, ¿cierto? Recordamos que comenzó el reino dividido en el sur con el hijo de Salomón, quien fue Roboam, el cual hizo lo malo ante los ojos de Dios. Luego de Roboam asumió el trono su hijo Abián, el cual también hizo lo malo delante de los ojos de Dios, y su reinado fue muy corto, como lo vemos en la diapositiva. Roboam y aquí muy corto Abián. Sin embargo, surge la esperanza nuevamente para el pueblo del sur cuando toma el reinado Asa, el hijo de Abián. Y nosotros recordamos que Asa trajo grandes reformas y un avivamiento espiritual en el reino del sur, ¿lo recuerdan? Dios bendijo entonces la fidelidad de este rey Asa, y la prosperidad, no solamente económica, material, que tuvo el reino del sur, también fue evidente por la fortaleza espiritual. Este rey Asa fue caracterizado precisamente por obedecer la palabra de Dios, por buscar de todo corazón al Señor, por tratar de mantener los mandamientos, de hacer lo que le correspondía como rey. Y eso fue de bendición, mientras en el norte estaban empezando las peores cosas que nosotros ya hemos estado narrando. Pero luego de 40 años de reinado, muere este rey Asa y toma el reinado Josafat. Josafat, este es un nombre de verdad que cuando usted
se sumerge en la historia de la vida de este rey, usted va a percibir que es inspirador, que es muy alentador. Es un hombre, un rey, su vida piadosa enseña muchísimas cosas positivas. Su papá fue piadoso y Josafat en su reinado fue muy piadoso también. Inclusive se dice que era más enérgico y más dado a la piedad que su propio padre Asa, lo que produjo también un periodo de gran bendición de parte de Dios en el sur. Pero todas estas cosas que también he hablado, a la vez también es uno de los reyes más desconcertantes. Cuando usted se sumerge en los capítulos y está cumpliendo la tarea, usted ve, parece increíble. Algo así como la historia de David y algo así como la historia de Salomón. Y con el favor del Señor, hoy estaremos entonces abordando a este rey en su parte positiva y en su parte desconcertante. El reino de Judá. Estamos en el sur y comienza el reino de Josafat, hijo de Asa, quien fue piadoso. La historia está en Primera de Reyes, capítulo 22, versículos 41 al 50. Es el resumen corto que hace el autor del libro de Reyes. Y también nos vemos ubicados en Segunda de Crónicas, capítulo 17, capítulo 17 hasta el capítulo 20. Como ven, Josafat comienza a reinar paralelo al reinado de Acab en el norte. Y ese reinado vimos que fue el peor de todos, que básicamente estaba aliado con el diablo en el norte. Y vemos a Josafat que comienza a reinar en esta parte en el sur del reino, el reino de Judá. Josafat, como le dije, comenzó a reinar en el tercer año del reinado de Acab. Estaba apenas comenzando Acab y Asa también toma las riendas del reinado del sur. A Josafat se le puede recordar como un buen estratega político y militar. Vamos a Segunda de Crónicas, capítulo 17. Segundo libro de Crónicas, capítulo 17. Versículos 1 al 2. Dice la Biblia, ¿lo tiene? Reinó en su lugar Josafat su hijo, el cual se hizo fuerte contra Israel. Puso ejército en todas las ciudades fortificadas de Judá y colocó gente de guarnición en tierra de Judá y asimismo en las ciudades de Efraín que su padre Asa había tomado. Esta decisión es una decisión militar acertada. Ustedes recuerdan que en el Onri había tenido también cierta indisposición y guerra con el reinado del sur, con Asa, lo cual este rey Asa, que es el papá de Josafat, logró conquistar algunas ciudades fronterizas entre el norte y el sur. Y cuando Josafat toma el lugar de su papá, entonces lo que hace es fortalecer esas ciudades fronterizas para que el reinado perverso del norte no tuviera que hacer sus incursiones malvadas hacia el sur. Y en ese sentido, sus decisiones también fueron muy acertadas y muy buenas, fortaleció la economía del propio país en el sur y eso le produjo bendición y buen rédito al mismo Asa. Capítulo 19, versículos 4 al 11. Capítulo 19, versículos 4 al 11 de Segunda de Crónicas. Dice así: Habló pues Josafat en Jerusalén, pero daba vuelta y salía al pueblo, desde Berseba hasta el monte de Efraín, y los conducía a Jehová, el Dios de sus padres, y puso jueces en todas las ciudades fortificadas de Judá, por todos los lugares. Y dijo a los jueces, miren cuál es la dirección de Josafat: mirad lo que hacéis, porque no juzgáis en lugar de hombre, sino en lugar de Jehová, el cual está cuando juzgáis. Sea pues con vosotros el temor de Jehová,
mirad lo que hacéis, porque con Jehová nuestro Dios no hay injusticia, ni acepción de personas, ni admisión de cohecho. Puso también Josafat en Jerusalén a algunos de los levitas y sacerdotes y de los padres de la familia de Israel para el juicio de Jehová y para las causas, y volvieron a Jerusalén. Y les mandó diciendo: procederéis asimismo con qué, hermanos? Con verdad y con corazón íntegro, en cualquier causa que viniera a vosotros de vuestros hermanos que habitan en las ciudades, en causas de sangre, entre ley y precepto, estatutos y decretos, les amonestaréis que no pequen contra Jehová, para que no venga ira sobre vosotros y sobre vuestros hermanos, haciendo así que no pecaréis. Ahora, él no solamente, este rey, como lo estamos viendo, no fue un buen estratega, un buen estadista y un buen estratega político y militar, dándole seguridad a la nación que estaba gobernando, sino también que fue, aquí nos está describiendo las funciones correctas por las cuales Dios establece la autoridad civil. Y puso personas precisamente que gobernaran. También no tuvo una centralización para administrar la justicia. Ustedes se recuerdan que con Salomón tenían que venir todos a buscar la sabiduría de Salomón. Y en todo el mundo se hablaba de que Salomón, su sabiduría era impresionante. Y todo el mundo hablaba de que Salomón, su juicio era preciso. Pero nosotros sabemos que Salomón al final pecó y apostató. Lo cual, imagínense la mancha que trajo a todo el mundo también ver la decadencia de Salomón. Josafat, al parecer, tiene una sabiduría inclusive más práctica y no solamente descentraliza las causas de juicio. Imagínense también todo el país teniendo que ir a un solo sitio para que alguien decidiera por todos los problemas civiles, sino que él envió tanto jueces mezclados con laicos de respeto y también con levitas y sacerdotes que conocían la ley de Dios. Recordemos que estamos en la teocracia y de esta manera tanto el pueblo como aquellos que administraban la justicia civil estaban siempre encomendados a que hicieran la justicia que Dios quería que se hiciera. Vemos aquí cómo él estaba muy, pero muy comprometido a decirle: no admitan cohecho, todas las causas no pequen, hagan conforme a lo que Dios dijo. Y de esa manera administró justicia. ¿Cómo nos encantaría, imagínense, de verdad, que en cada fiscalía, en cada ministerio público, en cada juez de la cual habita en todo nuestro país, cada abogado, cada autoridad civil, trabajara con una intención de no defraudar, no a los hombres, a Dios mismo? ¿Usted se imagina cómo sería nuestra sociedad? Bueno, cualquier sociedad que fuera así. Bueno, eso es lo que está viviendo el reinado del sur en este momento. Compárelo con lo que está sucediendo en el norte. El reinado más perverso de todos. Y aquí estamos viendo la justicia de Dios siendo administrada eficazmente. Entonces, por eso Josafat, esto confirma lo que vengo diciendo desde el principio, fue un rey inspirador, motivador de muchas lecciones. Ahora, fue piadoso como su padre, según Segunda de Crónicas, capítulo 20, versículos 31 al 33. Es como diciendo el resumen de su reinado. El autor dice: así reinó Josafat sobre Judá. De 35 años era cuando comenzó a reinar, era joven de paso. Y reinó 25 años en Jerusalén. El nombre de su madre fue Azuba, hija de Silvi. Y anduvo en el camino de Asa su padre, sin apartarse de él, haciendo lo recto ante los ojos de Jehová. Con todo eso, los lugares altos no fueron quitados, pues el pueblo aún no había enderezado su corazón al Dios de sus padres. Nosotros vimos que, como nos lo acaba también recordar el autor, su papá hizo lo bueno ante los ojos de Dios, pero en el resumen de los escritores, y esto es importante también para ver la opinión que Dios, el Espíritu Santo, inspira al autor, en la evaluación general de la vida de estos hombres, aunque no fueron perfectos, Dios dijo: hicieron lo recto.
Nosotros sabemos por Asa que no fue perfecto. Con Josafat también al tomar toda su vida en general, dice, hizo lo recto delante de Dios. Pero nosotros vamos a ver que tampoco fue perfecto. Y a pesar de que su papá venía de una generación donde su papá venía haciendo las cosas bien, y él también comenzó muy bien, el escritor nos da esa nota de decir, el pueblo aún no se había convertido de todo corazón a Dios. Sin embargo, Dios, siendo fiel a su palabra, los bendecía teniendo que su representante federal, en este caso el rey, le buscaba sinceramente. No perfectamente, pero sí sinceramente. Y eso hacía que Dios, la mano de Dios en la bendición con el reino de Judá estuviera mientras, por supuesto, el pueblo estaba haciendo lo que su autoridad en este caso lo estaba conduciendo. Ahora, no solo fue un buen político, estadista, sino que mostró tener un corazón pastoral. Este es el único rey al cual los autores se refieren de esta manera. No solamente fue un gobernante, sino que fue un gobernante con un corazón pastoral. Entendió la necesidad de enseñar al pueblo la ley de Dios. Y este fue el único que logró tomar esta medida. Miren lo que dice el capítulo 17, versículos 7 al 9. Al tercer año de su reinado, está hablando del de Josafat, envió sus príncipes Berijail, Abdías, Zacarías, Natanael y Micaías para que enseñasen en las ciudades de Judá, y con ellos a los levitas Semaías, Netanías, Zebadías, Asael, Semiranot, Jonatán, Adonías, Tobías y Tobadonías, y con ellos a los sacerdotes Elisama y Joram. Y enseñaron en Judá, teniendo consigo el libro de la ley de Jehová, y recorrieron todas las ciudades de Judá, que enseñando al pueblo. Este rey, entendiendo aún de todas aquellas cosas que su papá había hecho bien, que él venía haciendo bien, pero también percibiendo que el pueblo igualmente no estaba completamente convertido a Dios, él hizo algo impresionante y de bendición. Mandó los ejércitos para las calles y le dijo, aquí se hace lo que yo diga. No. Envió a sacerdotes y con su autoridad y mandó a que le enseñaran al pueblo la ley de Dios. El pueblo no está bien convertido. ¿Qué hay que enseñarle? La ley de Dios. Mis hijos no se están portando bien. ¿Qué hay que enseñarle? No, yo voy a dar tablazos, castigos. Hay tiempo para todo. Hay momentos de verdad donde la disciplina correctiva es necesaria. Pero el mejor ejemplo que podemos tomar en este caso es el de Josafat. Enséñele la ley de Dios. Enséñele a honrar a Dios. Te voy a disciplinar porque me desobedeciste. Pero la disciplina, hijo, te corresponde. Aunque yo soy tu papá y me debes respeto y desobedecerme es digno de castigo, el castigo no se puede detener porque has violado la ley de Dios. Porque la ley de Dios dice, honra a tu padre y a tu madre. De manera que la disciplina, que es ya una ofensa, que me retes a mí o a tu mamá, viene porque has violado su ley. Nosotros debemos enseñar así. Mintió en la escuela, en el lugar, y su hijo es mentiroso. Usted debe hacer los correctivos que debe hacer. ¿Por qué? Porque yo te he dicho que no digas mentira. Pero ¿por qué no debe decir mentira? Porque la ley de Dios dice no mentirás. Se peleó con el compañero, con la compañera, se peleó con su hermana, con su hermano, se agarraron y hubo desastre. Hay que disciplinarlos. ¿Por qué? Porque yo les he dicho que deben respetarse como hermanos, pero porque la ley de Dios dice amarás a tu prójimo como a ti mismo.
Nosotros debemos enseñarle, y de esa manera, no solamente, por supuesto, le enseñamos a que teman por el temor al castigo, pero en la razón y el fundamento para su conducta va más allá de simple el miedo que le tiene a su papá o a su mamá. El temor que se le va a crear es porque le teme a Dios, que lo ve todo el tiempo. Josafat percibió eso en el pueblo. ¿Y qué hizo? Vamos a enseñarle al pueblo la ley de Dios. Al hacer eso, Dios bendijo su reinado. Nosotros acabamos de leer lo que hizo Josafat con el pueblo, mandándoles a que enseñaran la ley. Dios bendijo esa acción de Josafat, y miren esto, hermano, en cumplimiento de su palabra. Vamos a ver la bendición de Dios sobre el reinado de Josafat en el mismo capítulo 17, después que se nos dice que él mandó a los sacerdotes a enseñarle al pueblo la ley, versículo 10. Después que él hace eso, versículo 10 dice: y cayó el pavor de Jehová sobre todos los reinos de la tierra que estaban alrededor de Judá, y no osaron hacer guerra contra Josafat. Y traían de los filisteos presentes a Josafat y tributos de plata. Los árabes también le trajeron ganados, 7,700 carneros y 7,700 machos cabríos. Iba pues Josafat engrandeciéndose mucho y edificó en Judá fortalezas y ciudades de aprovisionamiento. Hasta el versículo 2. No solamente Josafat hizo lo que debía hacer en cuanto a la enseñanza del pueblo de Dios, para que el corazón del pueblo en verdad se transformara hacia Dios. Josafat tenía claro que la ley de Jehová es perfecta y convierte el alma. Pero no solamente Dios lo bendijo por esa acción que era correcta, sino que el escritor tiene cuidado en decirnos que el pavor de Dios cayó no solo en Israel, en Judá, en las naciones alrededor de ellos. Josafat enseña la ley de Dios a su pueblo y el pavor cayó en las naciones de alrededor. ¿Por qué? La razón es, siempre pregúntese, ¿por qué Dios actúa así? ¿Por qué vemos esto así? Hermano, eso fue en cumplimiento, a pesar de que estamos destacando desde el punto de vista terrenal las buenas acciones de Josafat. Dios daba su bendición no por las buenas acciones de los hombres, que es su deber hacerlo, sino porque Él cumplió su palabra que Él prometió hacer si tú actuabas de una manera. Deuteronomio capítulo 28. Deuteronomio capítulo 28, versículos 1 al 10. Esto fue después que Dios le dio la ley a Israel. Les dijo esto: acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre ¿qué, hermano? ¿Qué acabamos de leer? ¿Qué hace Josafat? Le enseña la ley de Dios, le prestan atención a su voz. Entonces Dios dice: cuando hagas eso, yo te voy a exaltar entre todas las naciones. ¿Y qué dice el 2 de Crónicas, capítulo 17, versículo 10, que sucedió? Que el pavor de Dios cayó sobre las naciones alrededor y que más bien de varias naciones honraban a Josafat. Pero versículo 2: y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Bendito serás tú en la ciudad y bendito en el campo. Bendito el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, el fruto de tus bestias, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas. Bendita serás tu canasta y tu arteza de amasar. Bendito serás en tu entrar y bendito en tu salir. Jehová derrotará a tus enemigos que se levantaren contra ti. Por un camino saldrán contra ti y por 7 caminos huirán delante de ti. Jehová te enviará su bendición sobre tus graneros, sobre todo aquello en que pusieres tu mano, y te bendecirá en la tierra que Jehová tu Dios te da. Te confirmará Jehová por pueblo santo suyo, como te lo ha jurado,
cuando guardares los mandamientos de Jehová tu Dios y anduvieres en sus caminos, y verán todos los pueblos de la tierra que el nombre de Jehová es invocado sobre todos y que... Vamos a leerlo hasta allí, el capítulo continúa. Esas fueron las bendiciones terrenales que Dios le prometió al Estado teocrático de Israel si ellos atendían su palabra. Vemos a Josafat haciéndolo así y vemos que Dios lo bendijo. En la nota del escritor de Crónica no está simplemente poniendo historias por poner, él tiene muy presente la ley de Dios, hermano. Y de una manera, el Dios trascendente, incomprensible, soberano. Ojalá me explique bien lo que quiero decir. Podemos saber cómo va a actuar. Nos dice que hay una manera de saber cómo va a actuar Dios. Él actúa de acuerdo a su propia palabra. Nosotros sabemos que todo esto, esta bendición que está disfrutando Judá, recuerda el norte, están en su peor momento. Que por cierto, también están en riqueza y prosperidad económica. No se olviden de eso. No era simplemente la prosperidad económica, no es señal de bendición de Dios. Eso es falso a lo que se enseña ahorita. El norte tenía eso, pero estaban en el peor estado espiritual, en la peor apostasía de toda su historia. El sur, con Josafat, está disfrutando de su bendición y Dios está cumpliendo su palabra. Inclusive el temor de Dios cayó sobre las naciones extranjeras. Como Israel en este caso, como tierra, como país, como teocracia, era una señal, un tipo de Cristo. Por eso Pablo en Efesios capítulo 1, versículo 3 dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Hoy los evangélicos leen lo que acabamos de leer de Deuteronomio. Yo quiero que me pase todo eso y me bendiga todo trabajo. Y ignoran que Dios ya, si son de Dios por Cristo, ya Dios le dio la mayor de sus bendiciones, a Cristo mismo. Esa es la bendición de Dios. Pero aquí, estudiando la historia de Israel, vemos entonces que Dios cumple su palabra en cuanto a las promesas que les había dado. Ok, ahora, no solamente la Biblia nos enseña que Dios le dio paz, estabilidad al reino de Judá, y que en toda su historia, sobre todo cuando Josafat reinó, nunca tuvo ningún problema. La piedad y el carácter de Josafat se vio también en medio de la prueba. En medio de la prueba, con su gran victoria sobre dos reinados que le hicieron una guerra, acabamos de ver que Dios le había dado paz y el temor, pero hubo un momento, una prueba que tuvo Josafat. Los cristianos pueden caer en prueba, hermano. Pero se vio el carácter piadoso también de Josafat, su gran victoria sobre Moab. Eso lo vemos en 2 de Crónicas, capítulo 20, que nos narra todo lo que sucede allí. Su piedad fue manifiesta con la búsqueda de la ayuda de Dios. Él se vio en una dificultad tremenda. Y este rey que venía siendo bendecido por Dios, en la dificultad, buscó a Dios una vez más. 2 de Crónicas, capítulo 20, versículo 1 al 15. Pasadas estas cosas, hablando del buen reinado de Josafat, aconteció que los hijos de Moab y de Amón, y con ellos otros de los amonitas, vinieron contra Josafat a la guerra. Note eso. Oye, teníamos paz, ahora vienen en guerra. Acudieron algunos y dieron aviso a Josafat diciendo: contra ti vienen una gran multitud del otro lado del mar y de Siria, y aquí están en Hasezón Tamar, que es en Gadi. Entonces, ¿qué le pasó a Josafat, hermano? Tuvo temor, era un hombre.
Viene una multitud, unos ejércitos más poderosos en número y él teme. Pero no el temor, ¿qué hace? Me perdí yo. 3. Entonces, y Josafat, gracias, versículo 3. Y Josafat humilló su rostro para consultar a Jehová e hizo pregonar ayuno a toda Judá. Y se reunieron los de Judá para pedir socorro a Jehová, y también de todas las ciudades de Judá vinieron a pedir ayuda a Jehová. Entonces Josafat se puso en pie, noten que él liderizó la oración y la piedad en la asamblea de Judá y de Jerusalén, en la casa de Jehová, delante del atrio nuevo, y dijo, esta es la oración: Jehová Dios de nuestros padres, ¿no eres tú Dios en los cielos y tienes dominio sobre todos los reinos de las naciones? ¿No está en tu mano tal fuerza y poder que no hay quien te resista? Dios nuestro, ¿no echaste tú a los moradores de esta tierra delante de tu pueblo Israel y la diste a la descendencia de Abraham, tu amigo, para siempre? Hermano, empiece a notar, la oración de Josafat está llena de revelación bíblica. Josafat conocía la ley de Dios. Josafat conocía Génesis, conocía Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio. Su oración está basada en el conocimiento que tenía en la palabra de Dios. Eso es algo que nos muestra cómo debemos orar. ¿No se recuerdan que en el Nuevo Testamento dice, y si pides cualquier cosa, si pedimos cualquier cosa conforme a su voluntad, Él nos oye? Él nos oye. Josafat está orando en temor y lo que hace es hacer una síntesis, un recuerdo de la revelación de Dios. Versículo 8. Y ellos han habitado en ella y te han edificado en ella santuario a tu nombre, diciendo, si mal viniere sobre nosotros, o espada de castigo, o pestilencia, o hambre, nos presentaremos delante de esta casa y delante de ti, porque tu nombre está en esta casa. Y a causa de nuestras tribulaciones clamaremos a ti, y tú nos oirás y salvarás. Esto, hermano, recuerdes de tarea, lea 1 de Reyes capítulo 8, cuando Salomón construye el templo y lo dedica a Dios y Dios confirma. Él está recordando ese pacto de Dios con Salomón. Pura Biblia lo que hay aquí, en la misma oración de Salomón. Versículo 10. Ahora pues, he aquí los hijos de Amón y de Moab, y los del monte de Seir, a cuya tierra no quisiste que pasase Israel cuando venía de la tierra de Egipto, sino que se apartase de ellos y no lo destruyese. He aquí, ellos nos dan el pago viniendo a arrojarnos de la heredad que tú nos diste en posesión. Versículo 12, oh Dios nuestro, ¿no lo juzgarás tú? Porque en nosotros no hay fuerza contra grande multitud que viene contra nosotros. No sabemos qué hacer y a ti volvemos nuestros ojos. Y todo Judá estaba en pie delante de Jehová con sus niños y sus mujeres y sus hijos. Y estaba allí Jaasiel, hijo de Zacarías, hijo de Benaía, hijo de Jehiel, hijo de Matanías, levita de los hijos de Asaf, sobre el cual vino el Espíritu de Jehová en medio de la reunión. Y dijo, oíd Judá todo, y vosotros moradores de Jerusalén, y tú, rey Josafat, Jehová os dice así, no temáis ni os amedrentéis delante de esta multitud tan grande, porque no es vuestra la guerra, sino de Dios. ¿Cómo empieza Josafat este episodio? Cuando se entera del problemón que tiene. Como un hombre, hermano. Como nos pasa a ti y a mí, cuando hay una circunstancia que escapa de nuestras manos. Nuestro corazón humano verdaderamente se llena de temor. Y Josafat no es diferente. En medio de ese temor y ese miedo, buscó el rostro de Dios. En medio de buscar el rostro de Dios, tenía bien clara la palabra de Dios. Sus peticiones estaban de acuerdo a lo que Dios había revelado. Su manera de presentarse a Dios revela su humillación, su humildad. Y note que no dice, yo he estado haciéndolo bien, ¿por qué me lo vas a pagar así, Señor? Este es un hombre que no tiene orgullo de ningún tipo, sino que
viene a Dios, acude a Dios en su necesidad, reconoce que Él es soberano. Todas las naciones están en tus manos. De seguro esto está viniendo y tú no eres sordo ni ciego a eso. Me hace pensar en nuestras necesidades como venezolanos. Eso es un monstruo, hermano. Son varios ejércitos que atacan por todos los flancos. Y Josafat le dice: Dios, no sé qué hacer. Eso es lo que hace. Y hasta que Dios le responde y le dice: la guerra no es tuya, es mía. Imagínense la tranquilidad que siente un alma cuando se percata del cuidado paternal de Dios. Mateo capítulo 6. Versículos 25 al 34 son las palabras del mismo Señor Jesucristo. Por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembran ni ciegan ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan. Pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis pues diciendo, ¿qué comeremos? ¿Cuántas veces hemos hecho esa pregunta este último mes, hermano? ¿Qué comeremos? ¿O qué beberemos? ¿O qué vestiremos? Versículo 32. Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Palabras de nuestro Señor Jesucristo. Palabras que vino a un profeta en medio de la dificultad de Josafat: no teman, la guerra es de Dios. Nuestro Salvador, hermano, llama a su pueblo: no se afanen, yo sé de que tienen necesidad. La confianza o la fe de Josafat se evidencia en que alabaron a Jehová al estar conscientes de ese cuidado paternal. Segunda de Crónicas, capítulo 20. El resto del capítulo básicamente contiene las acciones de Josafat. Por supuesto no lo vamos a leer. Vamos a leer solamente el capítulo 20, versículos 18 al 21. ¿Lo tiene? Entonces Josafat se inclinó rostro a tierra, y asimismo todo Judá y los moradores de Jerusalén se postraron delante de Jehová. ¿Y qué, hermanos? Adoraron a Jehová. Cuando ellos les vino Dios diciendo: yo los voy a cuidar, ellos adoraron. Se levantaron los levitas de los hijos de Coat y de los hijos de Coré. ¿Para qué, hermanos? Alabar a Jehová, el Dios de Israel, con fuerte y alta voz. La amenaza no había sido quitada, ¿no? El ejército numeroso seguía viniendo en camino. Ellos confiaron en la palabra de Dios. Versículo 21.
20. Y cuando se levantaron por la mañana, salieron al desierto de Tecoa, y mientras ellos salían, Josafat, estando en pie, dijo: oídme, Judá y moradores de Jerusalén. ¿Qué les dijo, hermano? Creed en Jehová vuestro Dios y estaréis seguros. Creed en sus profetas y seréis prosperados. Ustedes saben que el ministerio profético es también un tipo de Jesucristo, el profeta de Dios, quien también en sus palabras dijo: yo tengo cuidado de ustedes. Josafat le dijo al pueblo por boca de un profeta que le habló que estuvieran quietos y seguros. Cristo nos habla y es más poderoso que un profeta humano. Su palabra es de más confianza. Versículo 21. Y habido consejo con el pueblo, puso a algunos que cantasen y alabasen a Jehová, vestidos de ornamentos sagrados, mientras salía la gente armada, y que dijesen: glorificad a Jehová, porque su misericordia es para siempre. Hermano, este pueblo está viviendo las mieles de la espiritualidad. En la dificultad, lo vimos cuando tuvo paz, pero cuando vino la dificultad, glorificaron a Dios. Una buena enseñanza para nosotros. Muchos problemas, muchas dificultades seguramente, muchos ejércitos para nuestra vida. Glorifiquemos a Dios, alabémosle. Sé consciente, haz lo que hacía David. ¿Por qué te abates, oh alma mía? Porque gimes dentro de mí. Espera en Dios, porque aún he de alabarle. David se predicaba a sí mismo, porque tenía un corazón que se amargaba, se frustraba, que dudaba, que cuestionaba la fidelidad de Dios. Y nosotros debemos hablarle a nosotros mismos: acalla tu propia alma, tranquilo, acalla. A veces nuestra alma, usted sabe lo que lo han pasado, sabe lo que está, parece un caballo desbocado. ¿Pero por qué está? Tranquilo, Dios tiene el control. Dios tiene el control. El tiempo se me ha ido, pero tengo que terminar obligatoriamente a Josafat. Porque todo esto que vemos, y usted puede seguir profundizando en los capítulos de su vida, y usted sacará más riqueza. De hecho, usted ve en el resto del capítulo 20 que Dios le dio la victoria sin ellos pelear, e inclusive tuvieron unas recompensas terrenales también. Todo esto está muy hermoso, hermano. Pero este rey solo tuvo un pequeño detalle en su vida. ¿Sabe cuál fue el pequeño detalle? Hizo pacto con el diablo. Por eso le dije que era desconcertante. Todas estas mieles que se están disfrutando se interrumpen por una acción necia. Hacer pacto con el diablo. Se asoció con los impíos. En las etapas anteriores, todos los reyes del norte, hasta Acab, habían tenido en su perversión, inclusive guerra contra los del sur, que habían sido Roboam, Abián, Asa y actualmente Josafat. Josafat tuvo la maravillosa idea de: pero que seguimos peleando, vamos a hacer las paces. ¿Y cuál era el rey del norte cuando Josafat estaba reinando? Acab, el peor de todos. ¿Sabes qué? Yo creo que estamos peleando de a nada. ¿Por qué no nos unimos? Y hermanos, Acab, Josafat comete el tremendo error de asociarse con el peor rey que tuvo el norte. Y eso, hermanos, le trajo consecuencias funestas. Segunda de Crónicas, capítulo 18,
Capítulo 18, versículo 1. Tenía pues Josafat riquezas y gloria en abundancia. Claro, ahí tuvimos un resumen de la vida que tuvo. Y contrajo ¿qué? Parentesco con Acab. Error fatal. Capítulo 19, versículos 1 al 3. Josafat, rey de Judá, volvió en paz y su casa en Jerusalén. Y le salió al encuentro el vidente Jehú, hijo de Anani, y dijo al rey Josafat: al impío das ayuda y amas a los que aborrecen a Jehová, pues ha salido de la presencia de Jehová ira contra ti por esto. Pero se han hallado en ti buenas cosas, por cuanto has quitado de la tierra las imágenes de acera y has puesto tu corazón para buscar a Dios. Lamentablemente esta vida piadosa que hemos estado estudiando, así de manera general, también fue manchada por decisiones totalmente locas. Y aquí vemos una reprensión muy fuerte de parte de Dios hacia Josafat por buscar la asociación con la peor persona que se pudo haber imaginado. Esa asociación casó a su hijo Jorán es el hijo de Josafat, con Atalía, hija de Acab y Jezabel. Nosotros cuando estudiamos la vida de Acab, nos recordamos que Acab era perverso y que Jezabel era el diablo, representación del diablo. O sea, podemos decir que Atalía literalmente era un engendro del diablo. No, man, literalmente, en verdad. Y usted, ya no lo vamos a ver hoy, pero lo vamos a ver más adelante, cuando sigamos la historia, que esta Atalía era igual que su mamá. Imagínense el acto del rey piadoso Josafat dándole su hijo primogénito a ese engendro del demonio. Estas alianzas les trajeron desgracias a él, a su familia y al pueblo en general. Porque pues ya el tiempo ha avanzado, voy a pasar estas citas, pero para terminar. Por poco pierde su vida en dos oportunidades. En 2 de Crónicas, capítulo 18, versículos 18 al 32, se nos narra cuando él va a la guerra con Acab. Esa también la vimos la semana pasada, el pastor David la dio. Cuando Acab, el perverso, inclusive le dijo: vístete tú de las ropas reales y yo me voy a disfrazar. Hasta le estaba provocando que lo mataran él mismo en la guerra. Y Josafat casi muere en esa batalla. Se recuerdan que el rey de Siria dijo: no peleen con ninguno, peleen con el rey. Y como era Josafat el que tenía las vestiduras reales, se fueron contra Josafat directamente. Cuando usted lee Reyes, el pastor dijo que lo iba a decir, pero yo lo voy a complementar. Vemos que cuando lo iban a matar, dice: y gritó y se apartaron de él. Que eso no era un grito despavorido, como que ¡ay! Y entonces los soldados se fueron porque gritó despavorido. En Crónicas, en 2 de Crónicas 18, dice que ese grito fue un clamor a Dios. Y Dios lo guardó. Pero definitivamente estuvo a punto de morir en ese momento por sus malas compañías. Ahora, uno dice: bueno, está bien, uno aprende. No solamente fue tan necio en esta oportunidad, sino que hizo con un hijo de Acab, también tuvo alianza, porque ya eran familia. Había casado a su hijo con una hija de ella. Pero otro hijo de él, que se llama Jorán, aquí también tenemos que tener cuidado. En esta época de la historia, los reyes del norte y los del sur comienzan a llamarse igual. Y si usted no tiene detalles, entonces usted se confunde. Pero este no era el del norte y este era el del sur. El del sur, Josafat, tenía un hijo llamado Jorán. Acab tuvo dos hijos. Uno era Ocosías, que reinó primero, y luego de Ocosías reinó otro hijo de él que se llamaba Jorán. Este Jorán reinó también paralelamente con el Jorán del sur. Amén. Eso, y a otros reyes que se van a llamar igual. Así era la asociación tan estrecha que, ay, tan bello el nene, vamos a llamarnos igual. Imagínense la situación, la perversión en que cayó Josafat. Y Josafat, estando en una alianza perversa también con Jorán, el otro hijo de Acab, también casi se muere de sed en otra batalla que no debió haber estado. Pero no solamente eso, dice la Biblia, y eso es lo que vamos a seguir más adelante, que Josafat, el rey piadoso, que había heredado un reinado de su papá piadoso,
luego Josafat, piadoso, y con el error que unió a su hijo Jorán, que iba a ser su sustituto del rey, del reinado, se casó con el del norte. Dice que Jorán, su hijo, fue perverso como el rey del norte Acab. Tanto fue así que este mismo rey mató a todos sus hermanos apenas agarró el poder, para que no le estableciese, y llevó al pueblo a la apostasía que había estado en el norte también. Todo esto por simple una decisión alocada de Josafat. La semana pasada el pastor David hizo mucho énfasis, y yo recuerdo, nuestras decisiones, hermanos, nos harán daño a nosotros y a nuestros hijos. Las decisiones acertadas los bendecirán. Las decisiones incorrectas los perjudicarán. Perjudicó gravemente a su pueblo y a su hijo. Segunda de Crónicas, capítulo 21. Versículos 1 al 6. Durmió Josafat con sus padres y lo sepultaron con sus padres en la ciudad de David, y reinó en su lugar Jorán su hijo, quien tuvo por hermanos hijos de Josafat a Azarías, Jehiel, Zacarías, Azarías, Micael y Cefatías. Todos estos fueron hijos de Josafat, rey de Judá. Y su padre les había dado muchos regalos de oro y de plata y cosas preciosas y ciudades fortificadas en Judá, pero había dado el reino a Jorán porque él era el primogénito. Fue elevado pues Jorán al reino de su padre, y luego que se hizo fuerte, mató a espada a todos sus hermanos y también a algunos de los príncipes de Israel. Cuando comenzó a reinar era de 32 años y reinó 8 años en Jerusalén, y anduvo en el camino de los reyes de Israel, como hizo la casa de Acab, porque tenía por mujer a la hija de Acab, e hizo lo malo ante los ojos de Jehová. Y estamos viendo que después de unos 60 años de reinado piadoso entre Asa y Josafat, se echa a perder porque Josafat ligó a su hijo con el peor de los reyes del norte. La Biblia dice claramente, hermanos, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? Tenga cuidado de hacer asociaciones íntimas con los incrédulos. Yo no estoy diciendo que no le hable a los incrédulos. No sería entonces obligado a salir del mundo. Tenga cuidado de comprometer sus lealtades a algo o a alguien que no sea Dios, porque te va a perjudicar tu vida, te va a traer miseria a tu vida, te va a traer lágrimas a tu vida, y lágrimas que vas a llorar por ti y por tus hijos. Proverbios 13:20. El que anda con sabios, sabio será, mas el que se junta con necios será. Se cumplió la profecía de Éxodo 34, 12 al 15. En Éxodo 34, 12 al 15 es la ley de Dios, es Dios a través de Moisés, llamando al pueblo de Israel que no se asociara con los perversos. No te asocies con los perversos, porque te quitarán el corazón de servir a Dios. Alguien podría decir, bueno, pero la unión de Josafat simplemente fue una unión estratégica, política, paz. Podría ser verdad. Pero como dice un autor, un estudioso del Antiguo Testamento llamado Ken Rutherford, algunas veces lo bueno es enemigo de lo mejor. Necesitamos, hermanos, verdaderamente conocer la palabra de Dios para tener entendimiento y para tener un discernimiento guiado por la palabra de Dios. Que a veces vamos a tener oportunidades que son buenas,
pero que esas buenas oportunidades nos van a conducir al mal. Solo un creyente bien informado con la palabra de Dios tendrá la sabiduría y el discernimiento para no tomar decisiones incorrectas. Y aquí vemos la necesidad, hermanos, de conocer bien la palabra de Dios. Y de, más allá de todo, darle nuestras lealtades a Dios sobre todas las cosas. Esto no es algo del Antiguo Testamento. Esto es algo que el mismo Señor Jesucristo llegó a decir. Porque el que no aborrece a padre, a madre, a hijos, a hijas, a suegras, a suegros, a todos, más que a mí, no es digno de mí. Nuestras lealtades, hermanos, deben estar completamente alineadas, sobre todas las cosas, a Dios y a su palabra. Y eso no implica que nos vamos a hacer enemigos de nuestros familiares, pero inclusive nuestros familiares, nuestros amigos, nuestros jefes, sociedad en general, nuestros hermanos en Cristo, deben tener claro que la mayor de las lealtades mías es a Dios. Más allá de cualquier otra relación que merezca lealtad. Amén. Esto, hermano, que sirva para meditar en la vida de Josafat. Con el favor del Señor continuaremos con sus hijos. Amén. Dios les bendiga. Gracias, Señor, te damos por todo lo que nos das. Permítenos, Dios, aplicar correctamente tu palabra en nuestras vidas. Gracias, Señor, porque es enriquecedor poder ver la vida de Josafat, pero no tanto por él, sino por la fidelidad tuya al cumplir tu palabra, Señor. Permítenos, por favor, buscarte en medio de la dificultad y en medio del problema. Tener, Señor, las mayores lealtades hacia ti sobre todas las cosas, pues su ejemplo también es el ejemplo de lo que no debemos hacer. Gracias por tu amor y tu misericordia. Ayúdanos, Señor, para mientras nos preparamos para ofrecerte un culto que te glorifique a ti. En el nombre de Jesús, amén y amén.